A diferencia del huevo y la gallina, todo parece indicar que el lector fue primero que el escritor. Pues en la historia de la literatura abundan las bibliotecas de ficción, como la que atesoraba la Casa Usha de Edgar Allan Poe, la de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, la que obnubiló a Madame Bovary de Flaubert, la que Conan Doyle le atribuyó a Sherlock Holmes o la del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. En lengua española también tenemos maravillosas bibliotecas imaginarias, como la que fue donosamente examinada en El Quijote. La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, la del Mal de Montano de Vilamatas, o la que Roberto Bolaño imaginó para Beno von Archimboldi en 2666. Sin embargo, en la literatura peruana nos encontramos con 3 bibliotecas no solo ficticias, sino además perdidas, destruidas o desconocidas. Como cualquier viajero sofisticado y cosmopolita, Alfredo Bryce Echenique ha perdido más de una maleta viajando. Aunque solo Bryce Echenique perdió en cada uno de aquellos lances los manuscritos de 2 libros inéditos. En Permiso para Vivir pasó de puntillas por el robo de la primera maleta, pero gracias a su correspondencia con François Mujica, desde la Hondonada, sabemos que la pérdida lo dejó con una mano delante y otra detrás. Me robaron la maleta con todo: tesis, cuentos, libros, íntegra mi ropa, certificados, títulos, máquina de escribir, de afeitar, documentos, dinero, en fin. Aquí me tienes arruinado, reponiéndome de una terrible depresión. El manuscrito perdido era del que sería su primer libro de relatos, Huerto Cerrado. Sin embargo, casi 20 años más tarde, Bryce Echenique volvió a sufrir el mismo percance en un tren de Montpellier a Barcelona, donde el manuscrito mangado fue Magdalena Peruana, y así se lo contó a su amigo François Mujica. En el tren, de las 1000 maletas que había, 3 eran mías. Desapareció la para mí de oro, $8.000 para capear el temporal, manuscrito de un libro de cuentos, objeto de gran valor familiar y 1000 cosillas más. ¿Cómo exorcizar los 1000 diablos que lo chinchan a uno después de perder 2 veces manuscritos inéditos, títulos universitarios originales, tesis doctorales, enseres personales y bibliotecas portátiles? De la única manera literaria posible, convirtiendo la tragedia en comedia. Así, en La vida exagerada de Martín Romaña, leemos una carta donde Martín le contaba a una condiscípula cómo su baúl biblioteca se había caído al mar en Dunkerque. Todos nuestros libros, Merceditas, los clásicos griegos, los clásicos latinos, Dante, Pirandello y Manzoni, íntegros, Molière, Corneille y Racine, mis traducciones de Cicerón, Merceditas, Shakespeare and Company, Merceditas, el pobre Virgilio, siempre tan desterrado en Roma, Pascal y su abismo, Dickens, Mark Twain y Sherwood Anderson, nada menos que Victor Hugo y Alfred de Vigny, Merceditas, hasta mi André Chenier y Michelet y Saint-Beuve, la documentación sobre Port Royal, Merceditas, y debo confesarte que también Hemingway. Nadie ha narrado mejor que Bryce la hecatombe de sus bibliotecas. En El viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda o en San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, descubrimos qué libros leían fascinados sus personajes, aunque también hay ficciones donde las bibliotecas se pierden, se destruyen o quedan fuera del alcance de los lectores, como quien narra un fin del mundo en pequeña escala. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha extraterritorial.